En el año 1985, el sur de California vivió bajo el yugo de un terror tan profundo que los residentes dormían con armas bajo sus almohadas y sellaban sus ventanas con clavos. Este miedo no fue provocado por un ser mítico, sino por Richard Ramírez, un monstruo de carne y hueso que se ganó el apodo del acechador nocturno. En tan solo 14 meses, Ramírez asesinó a 13 personas en sus propios hogares, intentó matar a 5 más, agredió sexualmente a 11 víctimas y cometió 14 robos. Sus ataques no conocían límites de edad, género o raza, creando un clima de miedo donde todos se sentían potencialmente en peligro. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en el seno de una familia mexicano-estadounidense de clase trabajadora. Su padre, un exoficial de policía convertido en trabajador ferroviario, imponía una estricta disciplina en el hogar, mientras su madre luchaba contra la tuberculosis durante gran parte de su infancia. Este entorno temprano, que combinaba una estructura rígida con inestabilidad, generó las condiciones donde las influencias negativas podrían echar raíces. La influencia más formativa vino de su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam que frecuentemente se quedaba con la familia. Mike expuso al joven Richard de 12 años a relatos gráficos de guerra y fotografías del campo de batalla, incluyendo imágenes de mujeres vietnamitas siendo torturadas y asesinadas. Estas perturbadoras sesiones a menudo ocurrían mientras Mike enseñaba a Richard a apuntar y disparar armas. El impacto psicológico se profundizó cuando Ramírez fue testigo de cómo su primo disparó a su esposa en el rostro durante una disputa doméstica, un evento que, según se informa, lo dejó retraído y fascinado por la violencia al mismo tiempo. A los 13 años, Ramírez comenzó a mostrar cambios de comportamiento que se alinean con lo que los psicólogos ahora llaman trastorno de conducta. Comenzó a robar autos y a irrumpir en hogares, escalando de pequeños hurtos a crímenes más violentos. A los 17 años agredió a una maestra durante un robo, su primer delito violento conocido. Evaluaciones psicológicas sugieren que esta progresión refleja el efecto desensibilizador de un trauma temprano mezclado con tendencias antisociales. Estudios sobre asesinos en serie indican que la exposición a la violencia antes de los 14 años aparece en el 70% de los casos, a menudo acompañada de lesiones en la cabeza o problemas neurológicos. Ramírez abandonó la escuela secundaria y pasó su temprana adultez deambulando entre Texas y California, manteniéndose mediante robos. Los registros policiales muestran que desarrolló un método específico, enfocándose en áreas residenciales por la noche, observando las casas durante semanas y entrando por ventanas sin seguro. Este patrón emergió años antes de que comenzaran sus asesinatos. El diagnóstico de psiquiatras forenses más tarde identificó esta escalada de delitos no violentos a violentos como un signo de la progresiva pérdida de empatía y el aumento de la audacia criminal. La historia de Richard Ramírez es un testimonio oscuro de cómo una combinación de influencias tempranas y elecciones personales puede llevar a un individuo a convertirse en el epítome del terror y la infamia. Al final, su legado nos recuerda la fragilidad de la inocencia y el poder destructivo de una mente corrompida. En el oscuro entramado de la psicología criminal, las invasiones de hogar a menudo sirven como ensayos para crímenes de mayor brutalidad. Tal fue el caso de Richard Ramírez, quien durante este periodo se sumergió en la literatura de culto y la música heavy metal con temas violentos. Entrevistas realizadas en prisión años después revelaron que veía estos intereses no como influencias, sino como justificaciones para sus acciones. Esta distinción es crucial, pues mientras la mayoría podría ver tales materiales como entretenimiento, Ramírez los internalizó como un permiso. Sus diarios de la época contenían referencias al satanismo junto a relatos detallados de allanamientos, mostrando cómo sus fantasías se fusionaron con su comportamiento delictivo. El 28 de junio de 1984, Jenny Binkau, de 79 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Glassell Park por su hijo. La escena del crimen reveló un ataque de una brutalidad impactante.
La garganta de Bincao había sido cortada tan profundamente que casi le separó la cabeza del cuerpo. Múltiples heridas de arma blanca cubrían su torso y la sangre se acumulaba en el suelo del apartamento. La violencia del ataque sugería una lucha prolongada, con muebles volcados y signos de que Bincao había intentado defenderse. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia de un motivo claro. No se llevaron objetos de valor y nada parecía estar alterado más allá del área inmediata del ataque. El Departamento de Policía de Los Ángeles trató inicialmente el caso como un homicidio aislado. Los detectives notaron que la violencia extrema parecía personal, aunque Bincao no tenía enemigos conocidos. Su avanzada edad y la ubicación de su apartamento, con ventanas de fácil acceso en la planta baja, sugerían que el asesino podría haberla elegido específicamente o al azar. El análisis forense reveló que el asesino ingresó por una ventana sin cerrar, un detalle que más tarde resultaría significativo. En ese momento, nadie conectó este asesinato con otros crímenes no resueltos en la zona, aunque ataques similares habían ocurrido en condados vecinos. Perfiles criminales que examinaron el caso años después identificaron varios elementos característicos que definirían los crímenes de Ramírez. La elección de una víctima vulnerable, el exceso brutal y el método de invasión de hogar coincidían con su patrón establecido. La falta de robo apuntaba a un asesino motivado por la violencia misma, más que por el beneficio material. Los investigadores eventualmente vincularían el asesinato de Bincao a Ramírez mediante pruebas de huellas dactilares y el ángulo distintivo de las heridas de cuchillo, pero en 1984, estas conexiones no eran inmediatamente evidentes. El asesinato de Bincao marcó un punto de inflexión crítico en la evolución criminal de Ramírez. Antes de este ataque, su historial mostraba solo robos no violentos y agresiones menores. El nivel de violencia mostrado en el asesinato de Bincao sugería que algo había cambiado en su psicología. El umbral entre la fantasía y la realidad se había desvanecido, liberando un oscuro impulso que de alguna manera había permanecido latente hasta entonces. En el eco de sus acciones se despliega una advertencia sobre los peligros de una mente que encuentra en la oscuridad su única verdad. Los psiquiatras que posteriormente estudiaron el caso de Richard Ramírez creen que su primer asesinato representó el momento en que sus fantasías violentas se materializaron en la realidad. La ausencia de testigos y la falta de sospechas inmediatas por parte de la policía pudieron haberlo envalentonado para continuar con su aterradora senda. Lo que hizo particularmente perturbador el caso de Jenny Bincao fue su aleatoriedad. A diferencia de las víctimas posteriores, que a veces encajaban en un perfil específico, Bincao era una mujer anciana sin conexión aparente con Ramírez. Esta imprevisibilidad se convirtió en un sello distintivo del reinado de terror del acosador nocturno, haciendo que todos se sintieran potencialmente en riesgo. El ataque también demostró la creciente confianza de Ramírez. Atacó en un barrio residencial donde podría haber sido visto o interrumpido, pero no dejó pruebas claras detrás. Ramírez estableció un patrón escalofriante que se volvió su método característico. Consistentemente elegía hogares con ventanas o puertas sin seguro, a menudo seleccionando residencias donde vivían parejas. Sus ataques seguían una secuencia predecible que los investigadores más tarde reconocerían como su modus operandi. Primero eliminaba al hombre, generalmente con un disparo o un traumatismo contundente, eliminando cualquier amenaza inmediata para él mismo. Luego dirigía su atención hacia la mujer, sometiéndola a agresiones sexuales antes de mutilar su cuerpo en muchas ocasiones. El ataque del 17 de marzo de 1985 contra Vincent y Maxine Zatzara ejemplificó este brutal patrón. Ramírez disparó a Vincent Zatzara en la cabeza cuando el hombre de 64 años atendió la puerta. Pasó horas en la casa con la esposa de la víctima, Maxine, de 44 años. Después de agredirla sexualmente, le extrajo ambos ojos con un cuchillo de cocina y le talló una herida en forma de T en el pecho izquierdo. Las fotos de la escena del crimen mostraban que Ramírez había dispuesto velas en un patrón ritualístico por toda la casa
y había dibujado un pentagrama invertido en la pared con la sangre de Maxine. Los perfiles criminales analizaron estos casos y notaron que la deliberada escalada de violencia contra las víctimas femeninas sugería una misoginia profundamente arraigada combinada con sadismo sexual. Los psicólogos forenses explican que este patrón refleja un asesino que obtiene satisfacción no solo del acto de matar, sino de la completa dominación y degradación de sus víctimas. El tiempo prolongado que Ramírez pasaba con algunas víctimas, a veces horas después de sus muertes, indicaba que obtenía satisfacción del control sobre el entorno de la escena del crimen. Otro elemento perturbador emergió en varios ataques: el uso de la imaginería satánica por parte de Ramírez. En la escena del asesinato de Dale Okazaki en el condado de Orange el 2 de junio de 1985, los investigadores encontraron un pentagrama dibujado en lápiz labial en la pared. Testigos reportaron haber visto a Ramírez vistiendo camisetas con símbolos satánicos durante algunos asesinatos. Este inquietante simbolismo no solo intensificó el horror de sus crímenes, sino que también añadió un nivel de terror psicológico para el público. En una sociedad ya plagada de miedo, la idea de un asesino en serie que abrazaba abiertamente el satanismo alimentaba la paranoia y el pánico. La compleja y perturbadora mente de Ramírez reflejaba una oscuridad que desafiaba la comprensión, dejando una huella indeleble en la psique colectiva. En el corazón de esta narrativa se encuentra la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, un recordatorio escalofriante de los abismos a los que puede descender el alma humana. Con frecuencia él dejaba graffiti relacionados con cultos en las escenas del crimen. Estas manifestaciones deliberadas sembraban confusión entre los investigadores, quienes debatían si representaban creencias auténticas o eran elementos teatrales destinados a desorientar y aterrorizar. El método característico de Richard Ramírez planteaba desafíos únicos para la investigación. La violencia extrema sugería una ira personal, pero la selección aleatoria de víctimas indicaba que actuaba por oportunidad más que por un motivo claro. Los elementos satánicos añadían complicaciones, ya que los detectives debían determinar si eran esenciales para los crímenes o simplemente parte del personaje del asesino. La evidencia forense mostró que Ramírez a menudo utilizaba armas encontradas en la escena en lugar de llevar las suyas, lo que dificultaba el rastreo balístico. 2 huellas de sus distintivas zapatillas Savia se convirtieron en uno de los pocos indicadores físicos consistentes que los investigadores podían usar para conectar casos en diferentes jurisdicciones. Este patrón también revelaba la creciente confianza de Ramírez. Los ataques iniciales mostraban signos de vacilación, con entradas y salidas rápidas y mínima interacción. Sin embargo, los crímenes posteriores demostraban un control creciente, con Ramírez pasando más tiempo en las escenas del crimen, comiendo la comida de los refrigeradores de las víctimas y bañándose en sus hogares. Esta escalada sugería que ya no temía ser capturado y posiblemente ansiaba reconocimiento por sus crímenes. A medida que los crímenes de Ramírez continuaban en 1985, la cobertura mediática alcanzó niveles sin precedentes en el sur de California. Periódicos como el Los Angeles Times publicaban actualizaciones diarias en primera plana con detalles cada vez más gráficos sobre los ataques. Las estaciones de televisión interrumpían la programación regular con alertas de última hora cada vez que se descubría un nuevo asesinato, a menudo antes de que la policía hubiera terminado de procesar la escena del crimen. La conferencia de prensa que anunció la formación de una fuerza especial marcó un punto de inflexión en la participación de los medios, con el equipo del detective Frank Salerno alimentando activamente a los reporteros con información en la esperanza de generar pistas. El apodo Night Stalker apareció por primera vez en un titular del Los Angeles Herald Examiner en junio de 1985 y rápidamente se convirtió en la referencia estándar en todos los medios. Esta marca le otorgó a Ramírez una aterradora personalidad que cautivó la imaginación pública. Los programas de noticias emitían recreaciones dramáticas de los crímenes, a veces utilizando actores para retratar a las víctimas en escenas de violencia.
Los programas de radio organizaban acalorados debates sobre si el asesino era un satanista o simplemente usaba la imaginería oculta para engañar a los investigadores. El retrato robot del sospechoso apareció con tanta frecuencia en periódicos y en televisión que se incrustó en la conciencia pública. Los expertos que analizaron el caso señalaron más tarde cómo la cobertura extensiva pudo haber alimentado el ego de Ramírez y lo alentó a continuar su racha. En última instancia, el fenómeno mediático que rodeó sus crímenes revela las complejidades del miedo humano y la fascinación por lo macabro, recordándonos que, en la oscuridad, el deseo de notoriedad puede ser tan peligroso como el propio acto de violencia. La atención constante de los medios de comunicación creó un ciclo de retroalimentación en el que cada nuevo ataque generaba una cobertura más sensacionalista, lo que probablemente reforzaba la sensación de poder y notoriedad de Richard Ramírez. Psicólogos que estudian el comportamiento de asesinos en serie señalan este caso como un ejemplo temprano de cómo la atención mediática puede convertirse en parte de la motivación del asesino, con la cobertura sirviendo como validación de sus acciones. Se dice que Ramírez coleccionaba recortes de periódicos sobre sus crímenes, sugiriendo que seguía de cerca la representación mediática. La frenesí mediática tuvo consecuencias no intencionadas significativas para la investigación. Mientras el miedo se propagaba por las comunidades, la policía recibía miles de pistas diariamente, muchas basadas en sospechas paranoicas más que en observaciones fácticas. El volumen abrumador de información dificultaba a los investigadores identificar pistas creíbles. Algunos residentes comenzaron a reportar a vecinos que vestían ropa negra o escuchaban música heavy metal como posibles sospechosos. El pánico generalizado también condujo a comportamientos peligrosos de vigilantes, con ciudadanos armados patrullando vecindarios y ocasionalmente confrontando a personas inocentes que coincidían con la vaga descripción del asesino. Las fuerzas del orden intentaron usar los medios estratégicamente, divulgando detalles específicos sobre pruebas que esperaban pudieran presionar a Ramírez para cometer errores. Los detectives compartieron selectivamente información sobre huellas de zapatos y evidencia balística, sabiendo que el asesino probablemente vería estos informes. Este enfoque calculado representó una de las primeras instancias en las que la policía manipuló activamente la cobertura mediática como una herramienta de investigación. La táctica creó una dinámica extraña donde las autoridades tanto dependían como competían con los medios para controlar la narrativa en torno al caso. La transformación del comportamiento público se convirtió en uno de los efectos más visibles de la tormenta mediática. La venta de armas se disparó en el sur de California mientras los residentes tomaban la seguridad en sus propias manos. Las ferreterías reportaron escasez de cerraduras para ventanas y barras de seguridad. Grupos de vigilancia cibernética se formaron espontáneamente, con algunos miembros llevando a cabo patrullas armadas después del anochecer. La representación mediática del Night Stalker como una amenaza casi sobrenatural convirtió a ciudadanos ordinarios en vigilantes autoproclamados, creando desafíos adicionales para las fuerzas del orden que intentaban mantener el orden. La investigación de los crímenes del Night Stalker enfrentó problemas estructurales inmediatos. Con los ataques ocurriendo en los condados de Los Ángeles, Orange y San Francisco, ningún departamento de policía tenía una visibilidad completa de todos los casos. Los detectives en Monterey Park trabajaban en el asesinato de María Hernández en marzo de 1985, sin saber sobre ataques similares en Rosemead o Sierra Madre. En este complejo entramado, la percepción de la seguridad se desvanecía y los límites entre la realidad y la ficción se desdibujaban, ofreciendo una inquietante reflexión sobre el poder de los medios y el miedo en la sociedad moderna. En un vasto entramado de jurisdicciones, cada una mantenía archivos de casos separados y los detalles cruciales a menudo permanecían confinados dentro de los límites de sus departamentos. Esta fragmentación permitió a Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, aprovecharse de las brechas en la coordinación policial, moviéndose entre condados para evadir la detección.
Las primeras teorías sobre los crímenes variaban enormemente entre los departamentos. Algunos detectives sospechaban de la actividad de pandillas debido a la brutalidad de los ataques. Otros creían estar lidiando con crímenes imitativos, observando pequeñas diferencias en los métodos entre casos. El Departamento de Policía de Glendale inicialmente clasificó el ataque de junio de 1985 a Chainaurong Cobanat como una invasión domiciliaria relacionada con drogas, sin saber que coincidía con patrones de asesinatos en Arcadia y Diamond Bar. La falta de una base de datos centralizada para comparar crímenes violentos dejaba a los investigadores sin las herramientas para reconocer las conexiones entre casos que ocurrían a solo millas de distancia. La ausencia de procedimientos forenses estandarizados complicaba aún más la situación. Diferentes departamentos recolectaban evidencia utilizando protocolos variados, lo que dificultaba las comparaciones. En el condado de Orange, los detectives encontraron huellas distintivas de zapatillas Savia en la escena del asesinato de Dale Okazaki, pero no tenían un sistema para verificar si otras jurisdicciones tenían evidencia similar. La evidencia balística enfrentaba los mismos desafíos. Las vainas de bala de diferentes escenas del crimen permanecían en casilleros de evidencia separados durante meses antes de que alguien las conectara. Estas fallas sistémicas permitieron a Ramírez continuar atacando mientras los investigadores trabajaban en aislamiento. Un avance se produjo cuando la criminalista del LAPD, Phyllis Singleton, notó similitudes entre las huellas de zapatos de múltiples escenas del crimen. El patrón de la banda de rodadura coincidía con un modelo específico de zapatillas Avia, talla 11 y media. Esta evidencia física finalmente proporcionó el vínculo que los investigadores necesitaban para conectar casos a través de jurisdicciones. El análisis balístico más tarde confirmó que la misma pistola calibre 25 había sido utilizada en varios asesinatos. Estas conexiones forenses obligaron a los departamentos de policía a reconocer que estaban persiguiendo a un único delincuente en serie, no a múltiples criminales no relacionados. El caso expuso debilidades críticas en la forma en que las fuerzas del orden compartían información. En 1985 no existía un sistema centralizado para rastrear crímenes violentos en California. Los detectives dependían de conexiones personales y del intercambio informal de información, lo que a menudo fallaba. La investigación del acosador nocturno se convirtió en un catalizador para el cambio, llevando a la mejora de los protocolos de comunicación entre agencias. Hoy en día, las bases de datos regionales de crímenes y las estructuras de fuerzas de tarea son el resultado directo de las lecciones aprendidas durante este caso. Ramírez se benefició de estas fallas sistémicas, pero su suerte no duraría. A medida que la evidencia forense comenzó a unir los casos, los investigadores enfocaron su búsqueda. En este proceso se gestó una transformación en la cooperación policial, recordándonos que incluso en la oscuridad, la búsqueda de justicia puede forjar caminos hacia la luz. La creación de una fuerza de tarea multiagencial en julio de 1985 marcó un punto de inflexión crucial en la cacería de un depredador que había sembrado el terror en el corazón de California. Los detectives, armados con la determinación de poner fin a la ola de crímenes, unieron recursos e información, esbozando un perfil exhaustivo del asesino. Identificaron sus métodos de ataque preferidos, los patrones de selección de sus víctimas e incluso el tipo de calzado que probablemente usaba. Este enfoque coordinado, aunque no lo sabían en ese momento, eventualmente conduciría a la caída de Richard Ramírez, pero no a través de las vías tradicionales del trabajo policial. Los momentos finales de la ola de crímenes de Ramírez comenzaron con un error poco común. El 31 de agosto de 1985, el asesino en serie intentó secuestrar un automóvil en el condado de Orange, pero la mujer logró escapar y alertar a los residentes cercanos. Este acto impulsivo, a diferencia de sus invasiones domiciliarias meticulosamente planificadas, dejó a Ramírez vulnerable. Agotado tras meses de ataques impulsados por el consumo de drogas, carecía de la precisión y el control habituales mientras huía a pie por las calles residenciales.
Su rostro demacrado, pómulos pronunciados y apariencia distintiva coincidían con los bocetos difundidos por las autoridades y fue reconocido de inmediato por la cobertura mediática que había saturado el sur de California. Una cacería humana espontánea se desató cuando los residentes salieron de advertencias, formando un perímetro informal para bloquear las rutas de escape a través del vecindario. Varios residentes fueron los primeros en confrontar físicamente a Ramírez, golpeándolo con una barra de metal para frenar su huida. El impacto hizo que el asesino se tambaleara, pero continuó intentando escapar hasta que otros se unieron a la persecución. Los hermanos de la Torre y vecinos adicionales rápidamente sometieron a Ramírez, derribándolo al pavimento y sujetándolo. Su esfuerzo coordinado demostró cómo la extensa cobertura mediática había transformado a ciudadanos ordinarios en participantes vigilantes de la investigación. Se describe a Ramírez gruñendo y maldiciendo en español a la multitud antes de finalmente rendirse a medida que más vecinos llegaban. Equipos de noticias que arribaron al lugar capturaron imágenes dramáticas de Ramírez tendido boca abajo en la calle, rodeado por residentes enfurecidos. Los oficiales de policía se encontraron teniendo que proteger al asesino sometido de la multitud creciente que exigía justicia. Estadísticas del Buró de Justicia señalaron que este fue uno de los únicos 3 casos documentados en los que civiles capturaron a un asesino en serie activo sin intervención policial. La captura ciudadana resaltó tanto el poder de la conciencia comunitaria como las limitaciones de los métodos investigativos tradicionales frente a delincuentes impredecibles. Psicólogos forenses luego analizaron por qué la captura de Ramírez ocurrió de esta manera. Los asesinos en serie suelen caer en 2 categorías: aquellos atrapados por el trabajo policial y aquellos que cometen errores fatales. Esta historia al final revela que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la comunidad puede prevalecer, guiando el camino hacia la justicia con una determinación inquebrantable. Ramírez representó un caso híbrido donde la intensa exposición mediática convirtió al público en una red de vigilancia involuntaria. Su deteriorada condición física, consecuencia del uso prolongado de metanfetaminas, también afectó su juicio durante lo que debería haber sido una fuga rutinaria. El contraste entre sus crímenes anteriores, meticulosamente planeados, y este torpe intento de robo de auto, demostró cómo las prolongadas oleadas de crímenes conllevan riesgos operativos crecientes. El juicio de Richard Ramírez comenzó el 29 de enero de 1989, tras un proceso de selección de jurados sin precedentes que inició el 22 de julio de 1988. Casi 1,600 posibles jurados fueron entrevistados para encontrar individuos imparciales en un caso que había saturado los medios de comunicación del sur de California. Este extenso proceso de selección destacó cuán profundamente los crímenes de Ramírez habían penetrado en la conciencia pública, obligando al tribunal a tomar medidas extraordinarias para asegurar un juicio justo. Las cifras reflejaban el desafío de seleccionar un jurado no afectado por la publicidad previa al juicio y el miedo generalizado en torno al caso del acosador nocturno. Ramírez convirtió la sala del tribunal en un escenario para sus desafiantes teatralidades desde los primeros momentos. Dibujó pentagramas en su palma y los mostró a los espectadores, gritando una vez, «Salve Satanás», lo suficientemente fuerte para que toda la sala lo escuchara. Este comportamiento continuó durante los testimonios de sobrevivientes que describieron sus ataques con detalles estremecedores. Muchos observadores notaron que Ramírez parecía indiferente durante testimonios gráficos, a veces sonriendo cuando se presentaban pruebas fotográficas. Su conducta sugería ya sea una grave perturbación mental o un esfuerzo calculado para manipular la percepción pública a través del valor de choque, una táctica que los expertos legales señalaron como rara incluso entre asesinos en serie. El progreso del juicio enfrentó un obstáculo inesperado cuando la jurado Phyllis Singletary fue asesinada en su apartamento durante las deliberaciones. El juez Michael Tynan enfrentó la difícil decisión de declarar un juicio nulo o continuar con un juracupaciones sobre la seguridad del jurado. El periódico Los Angeles Times describió la atmósfera como un espectáculo de horror,
con múltiples jurados reportadamente llorando durante el testimonio sobre las mutilaciones de las víctimas. El relato de un sobreviviente de haber sido dejado por muerto tras una agresión sexual y apuñalamiento afectó particularmente a los observadores en la sala. Los fiscales presentaron pruebas forenses abrumadoras que vinculaban a Ramírez con los crímenes, incluyendo huellas dactilares, impresiones de zapatos y coincidencias balísticas. Las pruebas lo conectaron con 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato y 14 robos en varios condados. Ramírez mantuvo su postura desafiante a lo largo del juicio. Cuando fue interrogado por los investigadores antes del juicio, ofreció respuestas bizarras y no secuenciales, con referencias ocultistas que resaltaban un enigma psicológico y social. Al final, su caso no solo fue un reflejo de la brutalidad humana, sino también un espejo de las complejidades de la percepción pública y la justicia en un mundo donde la verdad y el espectáculo a menudo se entrelazan de manera inquietante. En el oscuro escenario de los tribunales, los psicólogos observaban un patrón familiar en el comportamiento de Richard Ramírez. Sus respuestas evasivas, más referencias que sustancia, reflejaban las características de un trastorno severo de personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por la satisfacción que obtiene el sujeto al manipular las interacciones mediante tácticas de choque. Después de 4 años de procedimientos legales y 13 días de deliberación por parte del jurado, el 20 de septiembre de 1989, Ramírez fue hallado culpable de todos los cargos. Su reacción al recibir la sentencia de muerte confirmó su total falta de remordimiento. Con un gesto de 2 dedos en forma de diablo hacia los fotógrafos, declaró al tribunal: "No importa, la muerte siempre vino con el territorio. Nos vemos en Disneylandia". Esta última declaración encapsuló perfectamente su patrón de vida: utilizar afirmaciones impactantes para desviar la responsabilidad, mientras reforzaba su imagen fabricada como figura del mal. En 1989, Richard Ramírez llegó al corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin tras recibir 19 sentencias de muerte. A pesar de su confinamiento, mantuvo un nivel inquietante de notoriedad durante los siguientes 23 años. La rutina institucional del corredor de la muerte, 23 horas diarias en una celda de 4 por 9 pies, no disminuyó su perfil público. Ramírez recibió cientos de cartas de admiradores, algunas con propuestas de matrimonio. Este fenómeno, documentado en los registros de la sala de correo de la prisión, mostró cómo los asesinos en serie. En 1996, Ramírez se casó con Doreen Lioy en una ceremonia en la sala de visitas de la prisión. Lioy, una editora de revistas de 41 años, había mantenido correspondencia con Ramírez durante años. Esta correspondencia, sostenida a través de un sistema de envío de cartas supervisado, demostró cómo individuos determinados podían eludir los sistemas de control para formar relaciones con reclusos peligrosos. Los psicólogos de la prisión notaron que este matrimonio le otorgó a Ramírez un control emocional continuo sobre alguien fuera de las paredes de la prisión, un patrón común entre los reclusos de alto perfil que buscan mantener influencia. Ramírez concedía ocasionalmente entrevistas que revelaban su mentalidad inalterada. En una ocasión le dijo al alguacil adjunto Jim Ellis: "Me encanta matar gente, me encanta verlos morir. Les dispararía en la cabeza y se retorcerían y agitarían por todos lados y luego simplemente se detendrían". Los psiquiatras forenses que analizaron estas declaraciones las encontraron consistentes con el narcisismo maligno, una condición en la que los sujetos obtienen satisfacción al controlar las emociones de los demás a través de revelaciones impactantes. Estas declaraciones no contenían remordimiento, sino solo orgullo por sus crímenes. Las demoras del sistema de justicia significaron que Ramírez nunca enfrentó la ejecución. El prolongado proceso de apelaciones de California y los desafíos legales a los protocolos de inyección letal lo mantuvieron con vida durante décadas. Falleció el 7 de junio de 2013 por complicaciones del linfoma de células B en el Hospital General de Marín. Su muerte natural a los 53 años privó a las familias de las víctimas de ver la justicia cumplida.
En última instancia, la figura de Richard Ramírez sirve como un recordatorio sombrío de cómo el mal puede persistir, incluso en la sombra de la justicia. Un caso típico en el ámbito de la pena capital es el que puede extenderse durante décadas antes de llegar a su conclusión definitiva. Los estudios psicológicos sobre el comportamiento de Richard Ramírez en prisión revelan cómo algunos asesinos en serie manipulan los sistemas para mantener su notoriedad. Sus entrevistas calculadas, su matrimonio con una admiradora y la correspondencia. Los oficiales correccionales observaron que parecía disfrutar las reacciones predecibles que sus declaraciones horripilantes provocaban. Mientras algunos miembros del personal experimentaban alivio, ciertos observadores mostraban fascinación. Este patrón de comportamiento se alinea con investigaciones que demuestran cómo algunos delincuentes violentos utilizan el valor del impacto para compensar la pérdida de control físico. El prolongado tiempo de Ramírez en el corredor de la muerte puso de relieve problemas sistémicos en el sistema de pena capital de California. El tiempo promedio de espera entre la sentencia y la ejecución en el estado supera los 25 años, mucho más que en la mayoría de los estados con pena de muerte. Esta demora, de manera no intencionada, le brindó a Ramírez una plataforma para continuar con sus perturbadores patrones de comportamiento durante décadas después de sus crímenes. Irónicamente, el sistema de justicia diseñado para castigarlo se convirtió en otro escenario para sus manipulaciones. El caso del Night Stalker alteró fundamentalmente la vida diaria en el sur de California, mucho después del arresto de Richard Ramírez. Las empresas de seguridad para el hogar reportaron un aumento del 300% en sus negocios durante el verano de 1985, con tiempos de espera para instalaciones que se extendían hasta 6 semanas. Los residentes, que normalmente dejaban las ventanas abiertas durante las cálidas noches, comenzaron a soldarlas o instalar rejas de hierro forjado. Las tiendas de armas vieron ventas sin precedentes de pistolas a compradores primerizos, particularmente mujeres y personas mayores que temían convertirse en las próximas víctimas. Este clima de miedo persistió durante años, con muchos residentes manteniendo estas medidas de seguridad bien entrada la década de los 90, un testimonio visible de cómo los crímenes de Ramírez cambiaron la dinámica de los vecindarios. La investigación expuso fallas críticas en la manera en que las fuerzas del orden rastreaban a los delincuentes en serie a través de distintas jurisdicciones. Antes del caso del Night Stalker, los departamentos de policía a menudo trabajaban de manera aislada sin un sistema centralizado para compartir información sobre crímenes violentos. El grupo de trabajo creado para capturar a Ramírez se convirtió en el prototipo de las colaboraciones modernas entre múltiples agencias. Las bases de datos de crímenes regionales actuales y los protocolos obligatorios de intercambio de información trazan sus orígenes directamente a las lecciones aprendidas durante esta investigación. Los expertos en justicia penal acreditan al caso por impulsar avances tecnológicos como el Centro de Información sobre Crímenes Violentos de California, establecido en 1988 específicamente para prevenir interrupciones similares en la comunicación. La cobertura mediática del caso creó un modelo para cómo los medios de comunicación manejan las investigaciones de asesinos en serie. En este proceso se establecieron nuevas normas para el tratamiento de tales noticias, influyendo en la percepción pública y en la forma en que estos eventos son narrados y entendidos por la sociedad. Al final, lo que emergió fue una reflexión profunda sobre la naturaleza del miedo y el impacto duradero que un solo individuo puede tener en el tejido de una comunidad. Durante el periodo de terror sembrado por Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, los reportes sensacionalistas de sus crímenes, acompañados de conteos diarios de víctimas y detalles gráficos de las escenas del crimen, revelaron posteriormente un impacto perturbador. Potencialmente fomentaron su comportamiento. Investigaciones realizadas sobre el caso descubrieron que Ramírez coleccionaba recortes de periódicos sobre sus propios delitos, lo que sugiere que la atención mediática alimentaba su narcisismo. Este descubrimiento llevó a los principales medios de comunicación a desarrollar protocolos de reporte más moderados para investigaciones activas,
buscando un equilibrio entre la necesidad de seguridad pública y el riesgo de glorificar a los delincuentes. Periódicos como Los Angeles Times implementaron políticas que limitaban el uso de apodos sensacionalistas y evitaban detalles innecesarios que pudieran inspirar a imitadores. Los crímenes de Ramírez también tuvieron un impacto significativo en las prácticas forenses. La evidencia de huellas de zapatos que finalmente vinculó sus crímenes impulsó la adopción más amplia de bases de datos de calzado en investigaciones criminales. Los laboratorios de criminología comenzaron a dar prioridad a evidencias aparentemente menores, como impresiones de zapatillas y fibras de tela, reconociendo su valor para conectar casos dispares. La investigación del acosador nocturno demostró cómo la evidencia física podía superar barreras jurisdiccionales cuando el trabajo detectivesco no podía, una lección que reformó los programas de capacitación forense a nivel nacional. Los estudios psicológicos del caso de Ramírez contribuyeron a una mejor comprensión de cómo operan los asesinos en serie a través de áreas geográficas. Su capacidad para moverse libremente entre condados mientras mantenía un modus operandi consistente ayudó a redefinir las técnicas de perfilado para delincuentes móviles. La unidad de análisis conductual del FBI incorporó estos conocimientos en sus programas de capacitación, enfatizando la importancia de reconocer comportamientos característicos en lugar de centrarse únicamente en el perfilado geográfico. El impacto económico del terror de Ramírez se extendió más allá de los sistemas de seguridad. El turismo disminuyó notablemente en las áreas afectadas durante 1985, con cancelaciones de hoteles que se dispararon tras ataques particularmente brutales. Los gobiernos locales aumentaron la financiación para programas de vigilancia vecinal y academias ciudadanas de policía, iniciativas que siguen activas hoy en día. El caso incluso influyó en la planificación urbana en algunas comunidades, con arquitectos incorporando más características de vigilancia natural en nuevos desarrollos residenciales. El caso del acosador nocturno sigue siendo una de las oleadas de crímenes más perturbadoras de Estados Unidos, exponiendo vulnerabilidades tanto en el sistema policial como en la psicología humana. Las acciones de Richard Ramírez nos obligan a examinar la intersección del trauma infantil, la enfermedad mental y los impulsos violentos descontrolados. El caso transformó permanentemente el sur de California, desde las normas de seguridad en el hogar hasta la cooperación policial entre agencias. Nuestra continua fascinación por tales crímenes habla de preguntas más profundas sobre la naturaleza del mal y la respuesta de la sociedad ante él. La tecnología forense moderna y los avanzados sistemas de comunicación han revolucionado la manera en que se desarrollan las investigaciones criminales. Hoy en día, el análisis de ADN, las pruebas balísticas y la reconstrucción digital de escenas del crimen permiten a los investigadores obtener evidencias con una precisión antes inimaginable. La capacidad de rastrear comunicaciones digitales y el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos han facilitado la identificación de patrones y sospechosos. En este contexto, las organizaciones como RAIN y el Centro Nacional para Víctimas del Crimen desempeñan un papel crucial, ofreciendo apoyo y recursos a quienes han sufrido la violencia. Proveen asistencia legal, psicológica y emocional, ayudando a las víctimas a reconstruir sus vidas en un entorno que, gracias a estas tecnologías, avanza hacia una justicia más eficiente y compasiva. En un mundo donde la innovación tecnológica redefine los límites de lo posible, el compromiso con el bienestar humano se convierte en la brújula que guía nuestro progreso.